servicios prestados a este ayuntamiento por un importe de 11.747,25 euros debe imputarse a los ejercicios correspondientes, considerando la existencia de una obligación económica pendiente de pago adquirida en el ejercicio 2020 y cuyo importe asciende a 11.647,25 relativo a obras, servicios y suministros. Técnico de mercado, SL, razón social. Bueno, yo no sé, Cristina, lo vemos todo. Si te consideras, sí, porque creo que son las facturas en total. Técnico de mercado, SL, razón social. Fecha de emisión 27 de 10 de 2020, número de registro de plataforma de facturación, fecha de registro de la plataforma de facturación 28 de 10 del 20, servicios de señalización en abril, importe 4.091,96. Señalizaciones de Asturias, SL, fecha de registro de la plataforma de facturación 16 del 12 del 20, servicios de señalización en abril, importe 5.293,67. Señalizaciones de Asturias, con una fecha de facturación, el registro el 18 del 11 del 20, el servicio de reductores de velocidad por un importe de 1.744,51. Señalizaciones Asturias SL, con una fecha de registro en la plataforma de facturación el 16 de diciembre del 20, servicios, suministro, placas, dado permanente 617,10, importe total 11.747,25 euros. Visto el informe emitido por la secretaria municipal y visto el informe de paro emitido por el Subtenente municipal, considerando que la aprobación del presente expediente de reconocimientos potenciales de crédito corresponde al Pleno, por no existir dotación presupuestaria específica, tal como dispone el artículo 60 del Real Decreto 500/1990 del 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título de texto de la ley reguladora, procedemos a votar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial, expediente número 323/2023, con un importe total de 11.747,25 euros. Y aplicar el presupuesto, segundo, aplicar el presupuesto del ejercicio vigente los correspondientes créditos, con cargo de las aplicaciones correspondientes. Antes de proceder a la votación, quería comentar, sobre todo con la secretaria, el tema de hay una factura con un error, que es la de las placas del vado. Lo habíamos hablado anteriormente. Vinieron erróneos, las placas de vado vinieron pues con una impresión errónea, con el nombre de otro ayuntamiento, y se procedió a devolver. No entendemos qué pasó con la factura, que habrá que devolverla, evidentemente, en nuestra factura, porque luego veremos otra factura posterior, que es los vados correctos. Entonces hay una factura, yo creo que esta es la correcta, y había otra de 1.000 y pico que era la que venía errónea. No, lo que pasó, eso está en el informe de intervención, es que desde intervención apreciamos que se había pagado se había pagado por el mismo servicio 2 veces. Entonces, cuando comentamos esta situación a la señora alcaldesa hizo comprobar que los vados que se habían obtenido la primera vez en 2020, que habían venido mal con la imagen que me comentaste del ayuntamiento distinto. Pero quedamos por comprobar si sabía que se tenía que devolver, dónde estaban esos vados, no estaban, que no se sabía. Poli, si puedes, por favor, me doy cuenta, en el despacho, no a la ventana, están los vados erróneos. Bueno, ahí hay una placa de vado para... Pues que están todos los vados, pues eso se tendrá que devolver, que no se devolvieron ni nada. Entonces, esa factura no se incluye porque se va a devolver. Vale, entonces también se tiene que aprobar. En ese caso, que era lo que comentamos, se tenía que rechazar la factura, se anula en contabilidad y se notifica al interesado y se le devuelve con las placas todas erróneas. Todos los pagos son.
quien paga la ventana aquí en la esquina. Porque era una factura de 2020 y luego se pagó la de 2023. Eso es. ¿Puedo hacer una pregunta al respecto? Porque estáis argumentando. Hombre, yo creo que no, que estamos en un pleno extraordinario y no. Vamos a la palabra a los portavoces, por favor, en torno a lo que estamos, Sí, al punto que estamos hablando, ¿vale? La aprobación de la estrategia. Tienes, Ana, 5 minutos para poder expresarte, ¿vale? Muy bien, sobre este punto, es decir, que desde el año 2017 ustedes han venido gastando más dinero del que había y han convertido los reconocimientos extrajudiciales de créditos en procedimientos normales y ordinarios de gestión de gastos que, tal y como señala la secretaria en su informe, se realizan prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido. La contratación de estas obras y la compra de estos suministros se realizó de espaldas a la legalidad. Además, en todos los aspectos. No existe expediente administrativo de ninguna, no existe contrato, no hay ningún acta de recepción de materiales y, por supuesto, pues no hay dinero tampoco para pagarlos. Entonces la pregunta es obvia, o sea, ¿eran urgentes estas obras o estas compras como para hacerlo sin tener dinero? Y esto, señora alcaldesa, nos lo llevamos preguntando desde el 2017 cuando nos presentaron 95.000 euros en facturas sin pagar. Nos lo seguimos preguntando en 2018 cuando las facturas ascendían a 195.000. En el 19 cuando la cantidad alcanzaba los 430.000 y en el 20 cuando el total de las facturas ascendía a 511.000. Todo esto a que nos llevó a tener un crédito de 370.000 y otro crédito de 428.000. Y dice uno, bueno, tengo estos créditos y las facturas pagadas, pero no, seguimos día tras día viniendo a los plenos con reconocimientos extrajudiciales de facturas sin pagar. Y usted intenta obviar lo que aquí acaba de pasar, pero ustedes meten en el expediente una factura por recibir unos carteles que aquí ahora mismo dicen que los recibieron mal. Esos carteles se contrataron en octubre del 2020, en diciembre, perdón, del 2020. Llega la factura y me quiere usted decir que hasta el día de hoy nadie se comunicó con la empresa para decirle que se había hecho mal. Nadie las devolvió, nadie les dijo, porque lo lógico que te entreguen un producto mal, lo lógico es llamar, oye, os confundisteis con el escudo del ayuntamiento, cámbiamelo, y te lo cambian, te las hacen bien, el error lo asumen, se paga la factura. Pero no, aquí está la factura que no se anuló, que según ustedes nos enseñan un cartel, a mí me gustaría ver los 50 o los 30 que haya. Yo no sé si ahí encontraste solo uno. No, hay más. Hay más. Que no se les devolvió ni se les notificó que la factura no se anuló, que la factura se contabilizó como factura que se debía en el 2020. Es más, se metió en la plataforma de los pagos que tenía que hacer el Ministerio, que si no se pagó fue porque la empresa pues no entró ahí a darle el tip de conforme. Y es que teniendo estos mal, al año siguiente, a finales del año siguiente, contratan a una empresa con el concepto el mismo y más caro. Y más caro, que se pagó esa factura, la segunda factura se reconoció y se abonó. ¿Usted quiere decirme ahora mismo que de repente encontraron esto
Cuando la interventora emitió el informe diciendo que habían detectado, eso no lo supieron ustedes antes, sabían que estaba mal, pero no se pidió nada a la empresa. Dice, no, les vamos a llamar, les vamos a decir que es que nos lo mandaron mal. 3 años después les vamos a informar que nos lo mandaron mal y que esa factura se anula y no se paga. ¿Ustedes creen que eso es la manera lógica y que nosotros pues nos lo vamos a creer? Claro, obviamente, es que nosotros tenemos que creer todo lo que ustedes dicen. Usted no nos informa que todas estas facturas están reparadas por la secretaria. Los reparos se tienen que informar al pleno. No, perdona, esa no es que ahí esta no estaba. Estas no estaban reparadas. No, el resto están reparados. Algunas sí, pero esta justamente no, porque en 2020 yo no tengo datos así reparados. Vale, pero en el informe aparece el reparo de la legalidad de algunas de estas facturas, en el informe que usted no, emite. pero sí, pero eran te lo digo ahora mismo. Era de Ballina. Entonces, en el informe... Ballina, alquiler de maquinaria. Toda esa factura... Que estás hablando de cosas que no tienen nada que ver. Es que a mí se me coló aquí el reparo, perdón. Bueno, sí se coló, porque venir viene. Sí, van 5 minutos. Porque venir viene, en el informe viene escrito que están reparadas la legalidad de dichas facturas, que si no las reparó, obviamente las tendría que haber reparado. Sé que corresponden a ejercicios, sé que corresponden a ejercicios en las que usted no estaba y por eso no lo hace, usted reparará, pero los condicionantes son exactamente los mismos. O sea, porque son ilegales al 100%. Así que usted lo que trae aquí es aprobar estas facturas del 2020 en el que hay un informe diciendo que se hicieron espaldas completamente a la legalidad. Es eso, ¿no? Y con esta excusa de que metieron una factura, pero que es que se les olvidó decir que estaba mal, no se les pidió ninguna responsabilidad, ni que lo arreglaran. Lo que ustedes decidieron fue contratar a otra empresa otro año después, acumular esa factura como deuda, y si colaba aquí, colaba, a no ser porque la intervención en su informe hace esa objeción, porque ustedes actuaron a partir del informe de intervención. Bueno, además se terminó el... Bueno, yo simplemente para aclarar que no tendríamos que entrar en debate, pero simplemente esa empresa se le comunicó de inmediato el error y no teníamos que colar. Lo de colar, no sé a qué te refieres, porque aquí nadie intenta colar nada a nadie. Hay una factura, se devolverá, evidentemente el informe de intervención no es correcto, no se pueden pagar las facturas por el mismo servicio y se devolverán los dados y se pagará la factura correcta, ni más ni menos. Entonces, bueno, vamos a proceder a la votación, por favor. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues el punto número 2. Aprobación del expediente número 295/2023 de reconocimiento extrajudicial de crédito. Vista la relación de gastos procedentes de ejercicios anteriores correspondientes a obras y servicios suministros prestados en este ayuntamiento, un importe total de 24.623,62 debe indicarse a la partida presupuestaria 2023/231/227,99, vista la existencia de una obligación económica pendiente de pago adquirida en el ejercicio 2020-2021-2022 y cuyo importe asciende a 24.623,68, relativo a obras y servicios suministros. A base, facturas pendientes de pago, la primera por un importe de 2.055,30, la segunda con un importe de 1.790,10, la tercera un importe de 1.985,68, 4 importe de 822,12, 5 importe de 1.200,04, 6 importe 1.876,30, 7 importe 2.108,34, 8 importe 2.138,18, la 9 2.151,44, la 10 1.690,66, la 11 1.571,92, la 12 1.505,2, la 13 1.816,62 y la 14 un importe de 1.912,50. Un importe total de 24.623,60.
Visto el informe emitido por la Secretaría Municipal y visto el informe emitido por el Intendente Municipal, considerando que la aprobación del presente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al pleno de la corporación por no existir una dotación presupuestaria específica que corresponde al artículo 60 del Real Decreto 500/1990 del 9 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora, procedemos a votar el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial, expediente número 295/2023, con un importe total de 24.623,62, debe imputarse a la partida presupuestaria 2023/231-227,99, y segundo, aplicar al presupuesto del ejercicio vigente los correspondientes créditos con cargo a las aplicaciones que se señalan en la redacción anterior. Según portavoz de la palabra, sí. Pido la palabra. En primer lugar, usted dice que venimos en los plenos extraordinarios no para debatir. No puedo hacer preguntas y ustedes consideran que no tienen que dar respuestas. Para eso están las comisiones informativas. Las comisiones informativas se tienen que convocar. Yo le pido a la secretaria que informe en este momento las consecuencias de hacer plenos, tomar acuerdos, sin que se haya convocado previamente una comisión informativa donde se informa a la oposición, donde se debate y donde se responde a las preguntas. Contesto. En uno de pleno derecho. Lo ha oído usted bien. Todos los plenos que han venido ustedes celebrando sin realizar las comisiones informativas son nulos de pleno derecho. Tan solo tendríamos que informar donde corresponde y todos los acuerdos que se tomaron hasta el momento van a ser todos nulos de pleno derecho. Sabiendo esto, como lo sabe, porque está en la normativa y usted lleva siendo alcalde y concejal muchos años, usted se atreve a no convocarlos, a venir a los plenos y a decir que no podemos debatir, que no tenemos la información, que ustedes no nos van a responder, sabiendo que son todos nulos de pleno derecho, que tan solo tendríamos que comunicarlo y todos estos acuerdos quedan en nada. Así que va a permitirme usted que yo exprese lo que tengo que expresar y usted debería de salir a responder a las preguntas y a las dudas y informar correctamente a los concejales de la oposición. Sobre Azbase, todas las facturas del año completo, aquí sin pagar. ¿De qué año son? Porque como tenemos distintos de muchos años. Son desde el año 2020. 2020, todas las facturas del 2020. Una del 21 y otra del 20. Sí. Nos remontamos al año 2016, cuando ustedes en Junta de Gobierno Local adjudicaron el contrato de los servicios de ayuda a domicilio a la dependencia a la empresa Azbase mediante un contrato menor. Un contrato menor, que todos sabemos, es de duración de un año improrrogable. Desde entonces se les siguió contratando hasta el día de hoy, desde el 17 hasta el 23 que estamos, sin contrato. Eso es una contratación para ustedes regular, ilegal. Estas facturas tampoco están reparadas. No, la de 2020 no la repara a partir de cuando yo estaba. Vale, no porque no tuviera motivos para repararlos, porque Claro, obviamente... El tema es otro, porque ese tipo de contrato Lo sé. debe ser un contrato, el informe de intervención. Lo sé que no debe de ser así, pero bueno, en este caso es que no hay ni de un tipo ni de otro. O sea, están trabajando. Debo decir que la alcaldesa fue informada y advertida en sendos informes del secretario en el 2018 y en el 2019, y es justo reconocer que la concejal es su propio grupo político, de Izquierda Unida, y están ahí los emails y los mensajes. Perdón, ¿cómo? Nuestra concejal de Izquierda Unida, en la anterior legislatura, cuando su concejalía llevaba esa competencia, están ahí los emails y los mensajes. No, emails y mensajes, perdona, pero no. Perdona, aquí no hablamos de emails y mensajes. Perdona. ¿Hay algún escrito de algún concejal de Izquierda Unida diciendo lo que estás diciendo? Por supuesto, los tengo yo. Ella era concejal en ese momento y la instaba a usted a regularizar la situación de Azbase. Y la alcaldesa instó al secretario interventor, que te lo leí en el último pleno. Sí, usted entregó en el último pleno, perdón. Usted es la que dice que no hay Que debate. se le pedía, No acaba de decir que usted no había debate. Perdón,
Hombre, me estás preguntando. No, pues ¿qué es lo que pregunté? Estoy diciendo, ¿qué es lo que te pregunté? Estoy asegurando y certificando que la propia concejal en ese momento le instó a usted a regularizar esa situación y hasta el día de hoy no se ha hecho. Y eso es demostrable, y vamos, en cualquier momento se demuestra, no hay ningún problema en hacerlo. ¿Qué hizo la señora alcaldesa? Pues ignorar las advertencias, instalarse en la ilegalidad, y aquí estamos con estas facturas sin pagar. Venimos aquí a que las paguemos. Con un informe de la secretaria explicando todas las ilegalidades que se cometen con estas facturas. Por supuesto, el voto va a ser no. Por supuesto, también hay que decir que se pedirán que se asuman las responsabilidades oportunas, eso es obvio. Entonces tenemos la votación. ¿A favor? Sí, un voto en contra del Partido Socialista. El punto número 3, aprobación del expediente número 323/2023 de reconocimiento para solicitar créditos. Vista la relación de gastos procedentes de ejercicios anteriores correspondientes a los suministros y suministros prestados a este ayuntamiento por un importe total de 33.758,62 euros, debe imputarse al presupuesto vigente, al DACO, facturas pendientes de pago, una por un importe de 302,50. La segunda factura por un importe de 1.515,80. La tercera por un importe de 1.196,46. Y la cuarta factura por importe de 410,67. Un importe total de 6.425,43. Dabelco, en facturas, una factura por importe de 124,29. Ballina, alquiler de maquinaria, una factura por importe de 145,20. Otra factura de 145,20. Porque son todos de 145,20. 1, 2, 3, 4 y 5. Una de 140,52. Otra de 145,20 y otra también de 145,20. Desarrollo de actividades mecánicas, un importe de 648,17. Construcciones Viñameri, una factura de 239,58. Adbase, una factura por un importe de 1.147. Cogersa, una factura de 2.059,76. Arcadio, una factura de 5.316,11. Bizfu, una factura de 193,60. Rascayó Animación, una factura de 53,52. Valle de Trubia, que son 4 facturas, 1.688,10, 1.827,80, 1.869,99 y 2.175 euros. Acuaria, una factura de 545,79. Telefónica, una factura de 454,31. Walker España, una factura por un importe de 1.731,19, otra de 1.177,33. Antonio de Gasco, una factura por un importe de 72,92. FCR, una factura de 843,30. NP, una factura de 159,76. Caritel, una factura de 704,68. Gastos intereses, 83,86. Una factura de 1.308,93. Gastos intereses, que son 156,25. Minimas, una factura por un importe de 559,71. Que bueno, esta nos la inició con todo, desde todo lo que había del 21 y el 22. Visto el informe emitido por la Secretaría Municipal, visto el informe secretario emitido por la Intervención Municipal, considerando que la aprobación del presente expediente de reconocimientos que apoyo de decretos corresponde al Pleno de la Corporación por no existir situación presupuestaria específica, tal y como dispone el artículo 60 del Real Decreto 500/1990 del 20 de abril, por el que se desarrolla el artículo primero del título sexto de la ley reguladora, procedemos a la votación de la ley. Primero, votar el preparo de las siguientes facturas. Las
ventas de gallinas de verde maquinaria. Y segundo, aprobar el procedimiento extrajudicial expediente número 323/2023 por un importe total de 33.758,60 euros. Y tercero, aplicar el presupuesto de la ejecución vigente los correspondientes créditos con cargo a las aplicaciones correspondientes. Tienes, si quieres, 5 minutos para si quieres la palabra. Estamos en el mismo caso que los anteriores. Entre los tres suman más de 70.000 euros de facturas que, como hemos dicho, no siguen el procedimiento legal establecido, van en contra de la ley de contratos del sector público. En este caso hay facturas reparadas con un informe de reparo, reparan la legalidad de las mismas y ustedes lo traen a pleno para levantar ese reparo y aprobar el pago. La alcaldía puede levantar el reparo ella sola sin traerlo a pleno, lo que pasa es que tiene que motivar y justificar esa manera de proceder tan irregular, pero como no cabe una motivación ni una justificación posible, lo trae a pleno para que sea repartida la responsabilidad, porque todos los que estén a favor van a compartir esa responsabilidad con un informe de la secretaria que es contundente. Yo le solicito a la secretaria que lea el último párrafo del punto segundo del informe de intervención para que aclaremos algunas dudas al respecto. Vale, pero tengo que sacar ahora mismo, no lo... Está aquí. Tengo mi derecho a decir a la persona que hizo que lea en voz alta para los presentes el punto que está en negrita de su informe. Yo creo que el informe lo hizo la secretaria y ahí está, y lo tienes, Ana. Por favor, solicito a la secretaria interventora que lea el párrafo que está en negrita, en alto, para que todos lo podamos escuchar. Pero no la entiendo. Yo te lo leo, pero si tiene alguna duda me la pregunta. Sí. ¿Vale? Es que los secretarios tenemos que contestar la pregunta. Vamos a ver. Desde intervención se observa de forma alarmante la falta de control en el área de contratación, ya que el órgano competente de contratación prescinde de procedimientos legalmente establecidos para contratar obras, servicios, etc. y obvia los reparos, provocando que no disminuyan los gastos y teniendo que acudir de forma regular a procedimientos extraordinarios de procedimiento extrajudicial de crédito. Desde intervención reseña que existe tal descontrol en el área de contratación referido a servicios múltiples como carreteras, parques, jardines, que en el caso de que el órgano de contratación no reduzca los gastos, en julio no se podrán pagar los gastos de personal. Las nóminas. Muy bien. Es usted lo en su informe y hoy en el pleno asegura que eso es así. No, esto es así. Lo que acaba de leer está en el informe y se supone cierto y no hay ninguna duda de que desde intervención se observa de forma alarmante la falta de control en el área de contratación, ya que el órgano competente de contratación prescinde del procedimiento legalmente establecido para contratar obras, servicios y obvia los reparos, provocando que no disminuya los gastos y teniendo que acudir de forma regular al procedimiento extraordinario extrajudicial de créditos. Desde intervención reseña que existe tal descontrol en el área de contratación referidos a servicios múltiples como carreteras, parques, jardines, que en el caso de que el órgano de contratación no reduzca los gastos, en julio no se podrán pagar los gastos del personal, es decir, las nóminas. Este es el informe. Yo lo secretario. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Evidentemente, la ganamos, no vamos a entrar en debate. Me parece muy feo amenazar a los concejales que tengan cuidado cuando van a votar. Y por último, el reconocimiento extrajudicial de crédito que presentamos es para que toda esta gente, estas facturas, se cobren y quedar al día en los pagos. ¿Vale? Que un partido político vote en contra de que todas estas facturas se paguen
se regule todo y la contabilidad se ponga al día, que es la intención tanto de la secretaria interventora como del equipo de gobierno, me parece improcedente. Bueno, sabemos que tuvimos mucho tiempo sin secretario, con secretarios yendo y viniendo, y la contabilidad está como está. Y ningún concejal ni la alcaldesa hace unos contratos, ¿vale? ¿A qué nos hace la secretaria? Pedimos la ayuda de... Por favor, ¿quién contrata en un ayuntamiento? Bueno, perdona, no vamos a entrar en eso. Simplemente la aclaración a tus palabras. No tienen aclaración posible. Perdona, según te ha llamado la atención, ¿vale? Meridianamente En favor de respetar la palabra de los demás, ¿vale? Vamos a eso. Entendemos que es la solución para poner la contabilidad al día, para que todo el mundo corre y tengamos luego ya con el dinero que quede para el presupuesto anual, pues tenemos que hacer lo que se puede hacer con él, ni más ni menos, que para eso la secretaria es lo que nos indica, que hay que cortar gastos y también incrementar los ingresos, no solo, como tú dices muchas veces, con impuestos, sino muchos ingresos que tenemos pendientes de recibir, que nos vendrían muy bien para poder llevar a cabo esos gastos. Siguiente punto de la presentación. Cuarto punto. Conforme con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, aprobar el plan de seguridad y salud presentado por la empresa mercantil la UTE Minas de Teseo, polígono industrial de la barrera Parcelas 8 y 9, el código postal 33180 de Loreña, Asturias, referido a la obra denominada descontaminación, emplazamiento minero metalúrgico del río seco Minas de Teseo. Bueno, aquí en resumen es la aprobación del plan de seguridad y salud. ¿Lo tengo? No. A la vista del informe favorable emitido por la Dirección Facultativa de Ingeniería SL, autor del plan de seguridad Rubén Calderón Martínez, Dirección Facultativa de la obra Javier César Andrés, referido a la obra de contaminación de emplazamiento minero metalúrgico de río seco Minas de Teseo, Ríos, Asturias, obra adjudicada a favor de la UTE Minas de Teseo, polígono industrial La Barrera, parcela 8-9, Noreña, Asturias, y siendo necesaria la aprobación del plan de seguridad y salud en virtud de las atribuciones que me son conferidas por la legislación vigente y pleno aprobado, pues procedemos a votar el siguiente acuerdo. Primero, conforme con lo establecido con el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, aprobar el plan de seguridad y salud presentado por la empresa mercantil UTE Minas de Teseo, por la obra denominada descontaminación y emplazamiento minero metalúrgico de río seco Minas de Teseo, y segundo, notificar a los interesados el acuerdo plenario. ¿Alguien quiere reflexionar sobre ello? Sí. Al igual que en todos los puntos anteriores, es obligatorio el informe de la comisión informativa competente, que no se ha convocado, por lo que no existir ese informe, que no es vinculante, pero sí preceptivo y obligatorio, sería nulo de pleno derecho en cualquier acuerdo que aquí se adopte. Eso lo conoce todos los presentes y aún así no se ha convocado dicha comisión. Por lo tanto, vamos a ver la responsabilidad de quién es, si procede o no procede. Usted acusa a la oposición no sé de cuántas cosas, pero quien convoca las comisiones y los plenos es usted, y constantemente, desde los últimos años, vamos, en 8 años solo hubo una comisión de obras. Todos los acuerdos en pleno relacionados con obras son nulos de pleno derecho. Fíjese la oposición, qué mala es. Podemos informar ahora mismo, pero el cataclismo que se lo beneficiaría al ayuntamiento sería, vamos, y por responsabilidad no lo hacemos, pero no lo hacemos por responsabilidad, cosa que ustedes no tienen, porque ustedes siguen convocando plenos sin realizar las comisiones informativas obligatorias y siguen sabiendo que dichos acuerdos son nulos de pleno derecho. Claro, la ley nos pasa una información que hay que analizar, que hay que estudiar, que hay que mirar, y como en el pleno anterior, pero sale usted publicando en prensa que nosotros nos abstenemos, que no queremos formar parte. No, nos abstenemos porque la documentación no se nos da el tiempo y forma para analizar.
Así que, abstención. Un voto abstención. Los demás, un voto. El mismo día que se convoca el pleno se lanza toda la documentación a todos los concejales aquí presentes. Por aclarar. Siguiente. El punto número 5 del orden del día. Fijar y abonar la asignación en concepto de dotación económica anual de 2023 a los grupos políticos constituidos en función de la propuesta antes mencionada. Estaba sin aprobar en el pleno y por indicaciones de la secretaria es necesario hacer la aprobación en el pleno de las cantidades de la aportación a los grupos políticos. Hay una aportación por grupo político y otra asignación por número de concejales. Le doy la palabra al portavoz de Izquierda Unida, que tiene la propuesta de... Buenos días. Vamos a ver, la propuesta es la siguiente. Cada partido político tiene que tener una asignación fija, igual, la misma asignación, ¿vale? Proponemos que cada partido político tenga una asignación fija de 1.500 euros. Después, varía en función de los concejales que tenga cada partido político, cada grupo político en este caso, ¿vale? En este caso, Izquierda Unida tiene 5, el Partido Socialista tiene 3 y el Grupo Independiente 1. Cada concejal incrementaría la cantidad en 500 euros. Quiero decir que Izquierda Unida tendría una asignación fija de 1.500, 500 euros cada concejal, que serían 2.500. A sumar a los 1.500 sería un total de 4.000. Partido Socialista. La asignación fija de 1.500 euros más 3 concejales que tiene a 500 serían, a multiplicar por 3 serían 1.500, haciendo un total de 3.000. Y el Grupo Independiente tendría el fijo de 1.500 euros más el concejal que ostenta 500 euros, un total de 2.000. Haciendo el total de las aportaciones serían 9.000 euros, que es el total de la cantidad que haya asignado a la partida presupuestaria. Quiero comentar que aquí se incluye, como se acabo de exponer, el número de concejales de cada partido político, de cada grupo político. Me gustaría añadir que Izquierda Unida tiene 5, en la gran mayoría de los plenos asistimos los 5, realizamos la actividad política los 5, como debe ser, y como así los vecinos nos otorgaron la facultad y la confianza para hacerlo. El Partido Socialista ostenta 3 concejales, de los cuales en la gran mayoría de los plenos y comisiones asiste solamente uno de ellos. Llevan un año sin cubrir la concejalía de un concejal dimitido y el otro concejal tiene una actividad política muy escasa, acude cuando puede, justificadamente porque trabaja y faltaría más, ¿vale? Faltaría más. Y después, bueno, hablar del Grupo Independiente, que llevan 3 años sin venir por aquí, absolutamente para nada, ¿vale? Pero como hay que hacer una repartición ecuánime, pues proponemos esta. Sí me gustaría aclarar que es una dotación a los grupos políticos. Cuando en la de 500 a concejal, no es que lo vayan a cobrar los concejales. Ese dinero va al grupo político. Al grupo político, exactamente. Luego el grupo político decide. Quiero decir que ningún concejal cobra sueldo. No, ninguno. Y estas cantidades vienen a sufragar con los gastos de la actividad política, que pueden ser, como bien sabemos, pues bueno, los locales que disponemos tienen un alquiler, tienen unos gastos ordinarios, que son bueno, la luz, el agua, pues serían para sufragar eso, perdón. Bueno, pues, de acuerdo con el ordenador de la alcaldía de Providencia, en relación con la petición con fecha escala que había pedido Juan Carlos, presentada por el interesado Juan Carlos Álvarez en relación a la dotación económica de los grupos políticos para el ejercicio 2023, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1 del Real Decreto 128/2018 de
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación con carácter nacional de funcionarios que suscriben a bien emitir lo que se lee. Dotación económica a los grupos políticos para el ejercicio 2023, en conformidad con el dispuesto del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las reglas del régimen local, que establece que el Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de los miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que en su caso se establezcan con carácter general en las leyes de presupuestos generales del Estado y sin que puedan designarse el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Atendiendo a la constitución de los grupos políticos de la Corporación del Ayuntamiento de Riosa y a la consignación presupuestaria a tal fin, existe en el presupuesto municipal del ejercicio 2023 en la partida 2023/912/480 denominada transferencias a grupos políticos por un importe de 9.000 euros. Visto que no existe la propuesta elaborada por el señor municipal que aporta la petición sobre dotación económica de los grupos políticos para el ejercicio 2023 y a la vista de lo anterior, el Pleno deberá decidir la propuesta que será objeto de votación por este en los siguientes términos. Como había explicado Juan Carlos, esa es la propuesta y lo que procedemos a votar. Pido la palabra. Sí. Pero, perdona, primero tiene ella que decir de forma clara la propuesta de acuerdo. Y luego ya se procede. Primero, fijar la asignación en concepto de dotación económica anual a los grupos políticos constituidos de la forma siguiente. Si no recuerdo mal, son 1.500 por grupo político y después 500 por 500 euros por concejal. Segundo, abonar a los grupos políticos constituidos las dotaciones económicas correspondientes al ejercicio 2023 en función de la propuesta antes transcrita. Tercero, las asignaciones aprobadas en el Pleno de la Corporación no podrán destinarse al pago de remuneraciones del personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Cuarto, los grupos políticos municipales deberán llevar una contabilidad de las cantidades entregadas por el Ayuntamiento, que deberán presentar al Pleno de la Corporación, informadas por la intervención municipal dentro del primer trimestre de cada ejercicio en relación a la contabilidad del ejercicio anterior. Y quinto, aprobar el gasto con cargo a la partida del presupuesto municipal 2023/912/480 por un importe de 9.000 euros. Sometemos a votación. Primero, ¿quién saca la mano? 5 minutos. Yo estoy aquí y me quedo perpleja. Me quedo perpleja escuchando hasta dónde llegamos. Me quedo perpleja porque hace un momento acaba de leer la secretaria y acabo de leer yo misma lo que aquí se dice, que si no se reducen gastos en julio no se podrán pagar los gastos de personal, las nóminas, y ustedes vienen con una propuesta de destinar 9.000 euros a los grupos políticos. Eso, claro, es de un interés general para los vecinos del pueblo. Vamos, increíble, ¿a que sí? El año pasado no se cobró, no se percibió. Ya este año, ya a principios, ya Juan Carlos rápidamente... A principios no, mira la fecha, por favor. Rápidamente mete un escrito solicitando... ¿Cuál es la fecha? Febrero. Rápidamente, a principios de año, mete un escrito solicitando que este año se pague estas cantidades. Yo me pregunto, ¿usted no les da vergüenza querer destinar dineros teniendo el ayuntamiento endeudado? Con estos informes lapidarios, perdona, no le interrumpas en mi turno de palabra, por favor, un poco de respeto, por favor. ¿No les da así vergüenza venir aquí teniendo el ayuntamiento como lo tienen, siendo informados de lo que tienen que reducir gastos, que hay tal descontrol en la contratación que todavía se atreven a pedir dinero? ¿Para qué? Para mantener la sede. Por parte del Grupo Socialista se cierra la sede del local, los gastos, y no pasa nada, porque eso es algo que nos afecta a nosotros. Y aquí ustedes, ¿para qué están a gobernar? Para usted, bueno, es que claro, explicarle al señor Juan Carlos que hay que gobernar para los vecinos y no tirar para casa
Es complicado. Insinuación. Es complicado. Insinuación en las No es una insinuación, o sea, hay un Lo que informe, tienes que decir, por favor, no me interrumpas. Hay un informe de Secretaría de la Propiedad que nos dice que es una concesión ilegal, en eso que le afecta a usted, Perdona, pero pero del no pueblo estamos deportivo. hablando de eso. Te pido, por Entonces, favor, pedirle al concejal que solicita dinero No me llama la atención, no. dinero que no va a redundar para nada en los vecinos. Juan Carlos, por favor, tercera Es llamada de atención porque estás hablando de algo, acusando a un concejal y además hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que vamos a votar. Te pido, por favor, A la tercera. es la tercera, te tienes que ir, ¿vale? muy bien. Lo siento. Decirle al concejal que, a ver, que la situación en la que se está, con los informes que aquí se, con lo que Ahora los te tienes que informes, ir, ¿verdad? pero te estoy diciendo. No, que es la tercera llamada de atención. Es que no podemos Pero esta seguir llamada de atención, ¿por siempre qué es? igual. Pero Porque esta estás llamada de acusando atención, a un No. concejal y estás hablando de un tema que no tiene nada que ver con lo que Yo estamos no hablando. estoy diciendo que decirle al Estamos concejal, hablando de- decirle al concejal. Lo siento, Ana, ¿verdad? No hay que hacer esto. Pero vamos a ver, Por ¿pero qué favor. estoy diciendo? Es la tercera llamada. Pero esta llamada, una llamada tiene que decir sobre qué. Una llamada sobre qué. Decirle Estamos al hablando de concejal. qué. Estamos hablando de- Decirle al concejal que mira que propone esto. Con los informes que hay de la situación económica me parece vergonzoso. Pero me puede decir cuál es la llamada de atención sobre lo que estoy diciendo ahora mismo. Están hablando de El presidente, el alcalde presidente del pleno y el que modera los... Estamos hablando de que vaya a ganar una asignación de dotación económica de los políticos. Que hay una votación. Muy bien. No podemos seguir permitiendo siempre. En el siguiente punto del orden del día se me va a avisar que entre. O ya tengo que marcharme. Ah, muy bien, yo decía que me vaya. Ya me ha hecho. Por decir esto, ¿no? Yo no quiero que... Por decir esto, por decir que tenemos una deuda, tenemos créditos, tenemos informes y ustedes quieren aprobar gasto para los grupos políticos. Muy bien, pues me voy encantada y orgullosa por irme, por manifestar lo que acabo de manifestar. Una vergüenza. Pues debería de dar vergüenza a todos aquí, barrer para casa, teniendo a los vecinos, teniendo a los vecinos con los impuestos altísimos y venir a sentarse a negociar para uno. Dejando de decir No, tienes que ir al juzgado, Ana, no aquí. y comprueba, por No favor. dañar a los vecinos por corrupción. Lo sentimos, pero pleno tras pleno, la intención es esta y no se puede venir a la intención. Veníamos a votar la dotación económica, que además, si no me equivoco, la portavoz del Partido Socialista me dio un escrito en nombre de la FSA pidiendo un certificado de que no se había cobrado en el 2022. Con lo cual, parece que interesados en poder la dotación estamos todos. Bueno, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? El punto número 6 es dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2022. ¿En qué se lo vemos? Todo. Bueno, pues damos cuenta del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022 presentando el siguiente resumen. ¿Tenemos que leerlo todo? Bien, a continuación vamos a dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio económico de 2022. En cuanto al resultado presupuestario, las operaciones corrientes, los derechos reconocidos netos, 1.621.947,88. Obligaciones reconocidas netas, 1.770.366,27. Otras operaciones no financieras, 296.883,50. Operaciones reconocidas netas, 250.018,51. Total operaciones no financieras, 1.918.831,38.
y obligaciones reconocidas netas 2.020.384,78. Los activos financieros 0 euros, los pasivos financieros 428.481,34 y 73.699,87. Total operaciones financieras del resultado presupuestario 2.347.312,72. Los ajustes, desviaciones de financiación positiva del ejercicio económico 84.240,94. Resultado presupuestario ajustado 168.987,13. Respecto al remanente de tesorería, tenemos que decir que los fondos líquidos del 2022 577.357,99. Los derechos pendientes de cobro, el presupuesto cerrado 204.869 euros. Y de la operación en lo presupuestario 7.765,63. Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente 89.636,76. Del presupuesto cerrado 37.457,67. Operaciones no presupuestarias 62.450,64. Respecto a los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 35.060,71. Remanente de tesorería total 635.512,26. Saldo de dudoso cobre 131.763,62. Exceso de financiación afectada 84.240,94. Remanente de tesorería para gastos generales 419.507,70. Operaciones de vengada 115.687,25. Acreedores por devolución de ingresos 0 euros. Remanente de tesorería ajustado 303.820,45. Una pregunta por aclaración. Los saldos de dudoso cobro, me gustaría que nos pudieras explicar a qué. Pues son los que se llevan desde normalmente de 5 años atrás que no se han podido cobrar. O sea, hay deudas con el Ayuntamiento de Riosa que probablemente ya estén prescritas y que no se pueden cobrar. La mayoría son impuestos que no se cobraron en su momento, ¿no? Puede ser de todo. Tenemos 131.763,62. Y el remanente de tesorería total del año 2022, 388.576,39, ¿no? Remanente de tesorería para gastos generales 419.507,70. Remanente de tesorería 2022. Pues procedemos a la votación. No, solo es así. No, es el vale. No hace falta. Pues dada cuenta de la liquidación con esos datos, repito, remanente de tesorería para gastos generales de 2022 del Ayuntamiento de Riosa 419.507,70. Bueno, ahora tenemos, voy a dar la palabra a la secretaria. Tenemos 2 puntos, a ver si los podemos incluir, 3 en el orden del día. Vamos. Vale. Muchas gracias, Cristina, por ordenar. El alcalde o presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa, pero en este supuesto no podrá adoptar acuerdo alguno sobre los asuntos sin que el pleno ratifique su inclusión en el orden del día. Será nulo el acuerdo adoptado en sesión extraordinaria sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materia no incluida en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47, apartado 3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, que es mayoría absoluta, conforme al artículo 82, apartado 3 y conforme al artículo 83 del Real Decreto 2568/1986. Entonces,
tenéis que aprobar si queréis incluir Sí. esos puntos de orden del día por mayoría de los votos. Pues votamos la inclusión A favor. a favor. Y tenéis que decir la urgencia, la tenéis que ratificar. ¿Vale? Vale, por mayoría, sí. Bueno, pues procedemos a... Y la urgencia es que si no se puede proceder a realizar los pagos del reconocimiento extrajudicial de crédito, si no procedemos a realizar la modificación presupuestaria. Bueno, nos permite aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 342/2023, número 1/2023, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior con el siguiente detalle. Es para os comento, el plan líder, que sería instalaciones deportivas y edificios y otras construcciones con crédito 31.425 y pavimentación de las vías públicas y otras inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general 20.075,09. Sería un total de 51.500,19. Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería en los siguientes términos. Desde remanentes de tesorería para gastos generales 51.500,19. El total de ingresos 51.500,19. Remanente de tesorería para gastos generales 2023 419.507,70. El remanente utilizado en este expediente serán 51.500,19. El remanente disponible para futuros expedientes quedarían 368.007,51. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados A y B del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el artículo 1 del título 6 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, que son los siguientes: el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, y la existencia en el estado de gastos del presupuesto de ley destinado a esta finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica. Y segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio interno en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas y para que conste a los efectos oportunos en el expediente. Bueno, no está en la concejal, pero yo entiendo que una aclaración sobre esto sí la podemos hacer, ¿no? Los proyectos que se van a hacer son 2 proyectos que se van a financiar con fondos líder, pero bueno, se va a adelantar, se va a hacer como bien hablábamos, los tenemos aquí. Son 2 obras que se harán con fondos líder y de momento, mientras se da la subvención no, para que lo podáis entender, pues se van a financiar con el remanente de tesorería, ya que el ayuntamiento pues tiene esa posibilidad. Y será suministro y colocación de una pista deportiva al aire libre de multijuegos en la zona de la Ará, por un importe, ya lo hemos hecho. Sí, por ejemplo, el importe de los 2 proyectos se dará en página. El importe total, pero el importe de la... era 31.000, ¿no? Sí, 31.425,10. Y luego la pavimentación de las vías públicas que la tenemos aquí, es el asfaltado de la Plaza de las Flores y la calle Las Piñas. El precio de 20.075,09. Aquí tenemos otro punto del orden del día, que es una petición de una trabajadora, yo no sé si
Sí, por favor, no la Cristina. Se tiene que proceder otra vez a ratificar los que Claro, gente. Claro, Vale, claro. pues sí. Que tendría por mayoría absoluta, ¿no? Bueno. Pues procedemos a votar lo siguiente. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 344/2023 del presupuesto en vigor en la modalidad de presupuesto de créditos financiados con cargo al permanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación. Residencia. A base y Cruz Roja. Créditos iniciales 194.000. Suplemento de crédito 53.083,02. Créditos finales 247.083,02. Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería del ejercicio anterior en los siguientes términos. En los casos de nuevos ingresos, remanente de tesorería para gastos generales 53.083,02. Remanente de tesorería para gastos generales de 2023 419.507,70. Remanente utilizado en este expediente 53.083,09. Remanente disponible para futuros expedientes 314.924,49. Apartados A del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 del 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, que son los siguientes. A. El carácter específico determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, y la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, que deberá verificarse en el nivel en el que se establecía la vinculación jurídica. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Procedemos a la votación. A favor. Perfecto, ¿no? Bueno, pues certificamos el acuerdo plenario que en la sesión ordinaria, extraordinaria, con fecha, ¿dónde estamos? Tenemos por razones de urgencia también, queremos incluir una petición de una trabajadora que no sé si procede dar más datos. Una trabajadora. Funcionaria de carrera. Una trabajadora del Ayuntamiento de Ariosa, que es funcionaria de carrera, donde solicita como trabajadora del Grupo C reconocimiento por el Pleno Municipal del nivel 18. De considerar ya, que se le reconoció 15. Ahora complemento que sí. Le voy a dar la palabra a Cristina y le agradezco mucho que nos aclare el tema de reconocimiento del nivel 15 y nivel 18 para que lo tengáis claro entre la petición de la trabajadora y lo que vamos a acordar. Bien, es la petición de una trabajadora que solicita que lleva con el complemento de destino de nivel 13 muchísimos años y no se le han subido conforme a los cauces legales o preceptivos que están establecidos. Entonces, por decreto de la alcaldía se le ha subido al 15, porque así se puede hacer, eso es competencia de la alcaldía y así se ha hecho, conforme a su petición. Y luego también solicitaba que como realiza funciones que son superiores a su categoría, porque se le pague por el ejercicio de estas funciones que son superiores. Y aquí, por ley se establece que es el Pleno el que lo tiene que aprobar, que es la subida de complemento específico, ¿de acuerdo? Porque la otra subida se tendría que realizar por una relación, con la aprobación de la relación de puestos de trabajo, que no está aprobada la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ariosa. Por lo tanto, el único cauce formal para llevar a cabo
Esa subida del complemento específico es que así lo acuerde el Pleno. Este punto tampoco está incluido en la urgencia, o sea, tampoco está incluido en el orden del día, con lo cual también se tiene que votar para que se pueda incluir la urgencia. Pues votamos la moción a favor. Bueno, la propuesta que nosotros presentamos al Pleno es, viendo las tablas y bueno, nada que decir sobre el trabajo de dicha trabajadora y bueno, pues impresionante como siempre y como todos, ¿no? Nosotros entendemos. Hay una previa reunión con los sindicatos. Sí, tenemos además aquí un informe de los secretarios con los que se habló y están completamente de acuerdo en la sindicatos, perdón, completamente de acuerdo en la propuesta, ¿no? en la subida y en el conocimiento de esos derechos de la trabajadora. Nosotros, en base a unas tablas que hay, pues presentamos la propuesta de subir 75 euros a dicha trabajadora. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Pues nada más. Levantamos las... No hay nuevos preguntas. No, no está.